Muy buenas noches, hermanos, paz y bien sea cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, algo que decir, por Israel de Cristo. Hoy día, lunes 28 de septiembre, vamos a continuar con nuestro curso Conociendo a Jesús en los Evangelios. Hoy día nos va a tocar desarrollar el tema número 8, que se titula El discurso evangélico de Jesús. Entonces vamos a ir acomodándonos y preparándonos, yo aquí, ustedes en su casa. Si tienes una Biblia a la mano, siempre es importante un cuaderno de apuntes, porque así puedes, aquellas frases, aquellos pensamientos que tengan significación para ti, puedes ir apuntándolos, porque eso te va a ayudar a reflexionar más profundamente en la palabra de Dios. Hoy día vamos a empezar desde el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1. Vamos a empezar desde la genealogía de nuestro Salvador. Pues bien, estando un minuto para las 8:05, siempre es bueno invitarte a que tengas una lectura particular. Quisiera en este lapso recomendarte 3 libros. El de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, el libro Jesús de Nazaret, ¿no? Ahí son 3 tomos, son 3 libros. El primero nos habla en forma genérica de lo que es el Jesús histórico, el Jesús que encontramos en los Evangelios, y nos introduce a pasajes que son muy propios de los sinópticos. En este segundo libro se nos va a hablar de la entrada de Jesús hasta su resurrección. La entrada de Jesús en Jerusalén hasta su resurrección. Y este libro, el último, que habla sobre la infancia de Jesús. Hoy día vamos a tocar un evangelio que desarrolla lo que se conoce como la vida oculta de Jesús. Y sería bueno recomendarte que los leas, porque si tienes un interés de saber más sobre el Señor, la forma como escribe el Santo Padre es una manera magistral y ayuda a profundizar desde una óptica teológica el misterio de la segunda persona de la Trinidad. Muy bueno ese libro, los 3 libros en realidad. Pues bien, siendo ya las 8:05 de la noche, vamos a empezar adorando a Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de haber tenido una semana de taller, después de haber tenido una semana de encuentro sanador y liberador con Jesús, es bueno que también no solamente nos quedemos en esta área,
sino que busquemos conocer más del Señor. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, en el versículo 3, la vida eterna, es decir, la vida plena, consiste en esto, en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, el Cristo. Entonces, nuestro objetivo como cristianos es conocer a Jesús, saber más de Jesús, para identificarnos con Él, con su estilo de vida y con su misión. Vamos a empezar a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor Dios nuestro, en esta santa, bendita y gloriosa noche, porque nos permite, Señor, estar delante de ti, y siempre delante de ti nuestro corazón se llena de alegría. Podemos nosotros, Señor, encontrar en tu presencia descanso, reposo y alivio para nuestra alma. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres en quien hemos puesto nuestra confianza y de quien depende nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos, porque queremos, Señor, pedirte con humildad que vengas a nuestra vida. Ven y visítanos, Señor. Porque tú que eres luz del mundo, ven y trae tu luz bendita para que se disipen nuestras tinieblas, para que podamos, Señor santo, Señor bendito, Señor glorioso, arder en nuestro interior mediante la explicación de las Escrituras. Bendito seas, porque has dispuesto este tiempo, has dispuesto esta oportunidad para nosotros, para que te conozcamos más, para que te amemos más, para que te sirvamos mejor. Amado Jesús, enciende todo lo que esté apagado en nosotros y concentra siempre nuestra voluntad en la adhesión a tu nombre para darte siempre gloria, honra y honor por siempre. Cuando escuches la voz del Señor que está llamando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Yo, hermano mío, no sé cómo se encuentra tu vida, no sé cómo te encuentras tú en esta noche, cómo se encuentra tu corazón, cómo se encuentra tu historia, pero siempre el Señor nos llama. Siempre Jesús toca la puerta de nuestro corazón. A veces no esperamos su visita, pero Él nos visita cuando más lo necesitamos. Y es esta noche, a diferencia de otras, que de una manera muy especial Jesús está llamando y llamando a la puerta de tu corazón. Déjalo entrar. Cuando escuches la voz del Señor que está llamando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir
rebelde, porque Él está esperando a la puerta, a que le abras, tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra, Jesús, toma mi ser, toma mi vida, es para ti, y entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Dile conmigo a Jesús. Entra, Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero saber. Queremos saber cuánto tú nos amas, Señor. Queremos dejarnos tocar por la experiencia de tu amor. Así como está nuestra vida, así como nos encontramos en esta hora, vamos a pedirle a Él que entre lo más hondo, más profundamente en nosotros. Cuando escuches la voz del Señor, está llamando a tu corazón. No te resistas ni quieras seguir como rebelde, porque Él está esperando a la puerta, a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra, Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Entra, Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Alabado y bendecido seas, Señor, por el inmenso amor que nos tienes a todos. Alabado seas, Señor bendito, porque tu amor es el motor que nos mueve, es la fuerza que nos sostiene. Tu amor, Señor, se ha vuelto necesidad en nosotros, porque no se sacia el alma de tanto ser amada por ti, Señor. Alabado seas. Te alabamos y te bendecimos y te presentamos en esta noche, Señor, nuestro deseo de que tú entres, nuestro deseo
de que tomes nuestra vida, nuestro deseo de que la gobiernes, nuestro deseo, Señor, de que tú te vuelvas todo en nosotros. Alabado seas. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor bendito. Entra, Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Dile conmigo al Señor. Entra, Jesús, toma mi ser, toda mi vida, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Si tú tienes necesidad de Jesús, de necesidad de su amor, dile conmigo. Entra, Jesús, toma mi ser, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Una vez más, díselo. Entra, Jesús, entra, Señor Jesús, no solamente en nuestras vidas. Entra, Jesús, ahí en donde, en los hogares que tanta falta tú haces. Entra, Señor, ahí en donde hay dolor, ahí en donde hay tristeza. Entra, Señor, en esas áreas de nuestra vida que aún no han sido entregadas a tu señorío. Entra, Señor, no te quedes fuera de nosotros. Entra, Jesús, lo más profundamente en nuestra vida. Entra, Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Entra, Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Alabado sea, Señor Jesús. Alabado sea, Señor bendito, por esta noche que nos regalas, por la oportunidad de estar hoy día contigo. Alabado sea, Señor, porque nos has regalado una semana de un taller maravilloso, que viendo tú, Señor, nuestro dolor y conociendo tú de nuestras lágrimas, quisiste pasar por nuestra vida para consolarnos y animarnos, para fortalecernos. Alabado seas, Jesús. Alabado seas, Señor, por los detalles que tienes con nosotros en nuestra vida. Alabado y bendecido seas, porque estas son oportunidades que tú nos das para tocarnos, para sanarnos, para llenarnos de ti, de tu gloria y de tu gracia. Alabado y bendecido seas, Señor Jesucristo. Queremos, Señor bendito y santo, en esta noche ponernos en tus manos.
Queremos, oh Señor bendito y poderoso, dejarnos tocar y moldear por ti. Concédenos esta gracia de que pueda nuestra vida ser impactada por la tuya, Señor. Impacta nuestra vida, Señor. Márcanos, tócanos, conságranos, Señor. Sepáranos para ti. Bendito Jesús. Alabado seas. Entra, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos, en el corazón de cada una de mis hermanas, por quienes ofrecemos este servicio, por quienes ofrecemos esta oración. Te pedimos, Señor, tú que conoces sus vidas, tú que conoces, Señor, sus realidades, te pedimos que toques, te pedimos que sanes, que cures, que liberes. Te pedimos, Señor, que transformes sus vidas, que por tu poder santísimo y poderoso hagas nuevas en nosotros todas las cosas. Señor, tu palabra dice que tú puedes realizar por nosotros cosas insuperablemente mejor de lo que te podamos pedir o lo que podamos desear. Manifiesta tu poder en nuestras vidas. Queremos entregarnos en tus manos, Padre, y en tus manos dejarnos con todas las preocupaciones y mortificaciones que pueda haber dentro de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu santísima voluntad, así sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy, Padre, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. De la angustia y del miedo, líbranos, Señor. Del odio, del rencor, la ira y la venganza, líbranos, Señor. De la tristeza, de la angustia y la desesperación, líbranos, Señor. De la mentira, el engaño y del mal oculto, líbranos, Señor. Líbranos, Señor, de la desgracia. Líbranos, Señor, de todo maleficio. Líbranos, Señor, de toda forma de mal, del miedo a ser feliz, del miedo al sufrimiento. Líbranos, Señor, de la ignorancia, del error, de la mentira. Líbranos, Señor, de aquello que esté operando en nosotros y nos esté apartando de ti. Líbranos de las malas amistades, de aquellas personas que nos alejan de ti. Líbranos, Señor, te pedimos, y extiende tus manos benditas sobre nosotros, para bendecirnos a nosotros, tus suplicantes. Libran, Señor, los hogares de mis hermanos, sus familias, sus matrimonios, de toda forma de mal. Líbralos del divorcio, del adulterio, de la pobreza, de la miseria, del conflicto familiar. Líbralos de la tragedia, de la desgracia, de toda forma de mal u ocultismo. Líbranos, Señor, para que libres de todo mal podamos servirte llenos de gozo todos los días de nuestra vida y gozar de tu presencia. Jesús, te pedimos que con tu sangre bendita selles el suelo, subsuelo, aire y atmósfera que respiramos, nuestras posesiones y bienes, lo que somos, hacemos y decimos,
Sella con tu sangre la transmisión y recepción de esta señal, los hogares de los hermanos, para que tu palabra traiga luz, vida y salvación. Te pedimos, Espíritu Santo, tú que hablaste por los profetas, te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón con palabras que seamos capaces de comprender. Abre nuestra inteligencia y penetra, Señor, con tu palabra hasta el fondo de nuestra alma. Oh Dios santo y bendito, tú que formas en nosotros la mente de Cristo a través de estos santos evangelios que han de ser predicados. Te pedimos, Señor, que formes en nosotros la mentalidad cristiana para poder tener un sentir y un actuar según Cristo. Que en nuestro corazón se acreciente el deseo de ser santos y que escuchando tanto hablar de Jesús nos identifiquemos con Él para imitarlo y nos identifiquemos con su obra para reproducirla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, María de Nazaret, que ruegues por cada uno de nosotros, que por las entrañas purísimas de la Inmaculada Concepción sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas, todo espíritu inmundo, y que por la advocación de la Virgen de Satanudos seamos desatados de aquellos nudos que impiden que vivamos y fluyamos en la gracia de Dios. Que el Dios unitrino nos conceda por su poderosa intercesión, por su mediación, la gracia de que en nosotros se enderecen los caminos que el diablo haya torcido. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Orozco, ruega por nosotros. Santa Mónica, ruega por nosotros. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros. San Pablo de la Cruz, ruega por nosotros. San Gabriel de la Dolorosa, ruega por nosotros. Santa Gema, ruega por nosotros. Santa Margarita, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Juan XXIII, ruega por nosotros. San Pablo VI, ruega por nosotros. San León Magno, ruega por nosotros. San Bonifacio, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Oración de exorcismo, de súplica de exorcismo a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo ante la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Que nuestros ángeles custodios, que están contemplando día y noche el rostro de Dios, rueguen por cada uno de nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, mis hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes
muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Mi nombre es Israel Pelán Cruz y le doy la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes, ahí en la latitud en la que te encuentres, con el anhelo de querer conocer y saber más de Jesús. Hoy volvemos, como todos los lunes, con nuestro curso Conociendo a Jesús en los Evangelios. Y habiendo ya estudiado el Evangelio según San Marcos, continuamos hoy con el estudio que empezamos hace 2 semanas del Evangelio según San Mateo. Importante es que leas este Evangelio, que es el más extenso y que es el Evangelio conocido como el Evangelio eclesiástico, el Evangelio en donde se habla de la fundación de la iglesia, la intencionalidad de nuestro Señor para fundar en la persona de Pedro la iglesia. Esta iglesia primitiva, como dice el Concilio Vaticano II, subsiste hoy y se encuentra en la Iglesia Católica. Tradición bendita que tenemos nosotros. Cuando estuve en Roma, tuve la bendición de estar en el Vaticano, en el Museo del Vaticano, y después de ver la tumba de los Santos Padres de San Juan Pablo II, San Pablo VI, un santo padre que yo admiro mucho, ¿no? Los escritos de Pablo VI, sobre todo me llama mucho la atención Evangelii Nuntiandi, ¿no? La evangelización en el tiempo contemporáneo en el que vivimos. Pude ver los restos de Lucas, los restos de Pedro, pude estar viendo los restos de tantos mártires en la iglesia, y hay una piedra monumental en donde están los nombres de todos los santos padres, desde Pedro hasta la actualidad, y te da la sensación cuando uno está ahí que en verdad tú estás en la verdadera iglesia de Cristo, ¿no? Esta es la iglesia de Cristo. Entonces, qué importante es, como decíamos en nuestro momento de oración, cuando escuchamos hablar más de Jesús, que nos identifiquemos con Él para imitarlo. Cuando escuchamos más de Jesús, nos identificamos con su obra para reproducirla. Hoy día vamos a desarrollar el tema número 8 de nuestro curso, Conociendo a Jesús en los Evangelios, tema número 8, y el tema a desarrollar en esta bendita noche es el discurso evangélico de Jesús. Así lo hemos titulado, el discurso evangélico de Jesús, y vamos a utilizar para introducir esta reflexión Mateo capítulo 1, versículo del 1 hacia adelante. Discurso evangélico de Jesús, Mateo 1, del 1 hacia adelante. Dice la Sagrada Escritura: Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz. Y de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró a rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram engendró a Osías. Osías engendró a Joatam. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías.
Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliaquín. Eliaquín engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Ahim. Eliub engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Así que el total de las generaciones son, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero que no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta: ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y él pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y no la conoció hasta que ella dio a luz y le puso por nombre Jesús. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santifica mis labios, Señor, para que pueda predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, como ya lo hemos enseñado, cada evangelio, cada evangelista trata desde una perspectiva muy particular de darnos una respuesta ante la pregunta: ¿quién es Jesús de Nazaret? Habíamos en el comienzo hablado desde San Ireneo, discípulo, uno de los mejores discípulos del apóstol San Juan. San Ireneo nos va a hablar del evangelio cuadriforme de Cristo. Es decir, para conocer la persona de Jesús, para saber quién es Jesús, tenemos que contemplarlo desde la visión de Marcos, la visión de Mateo, la visión de Lucas y la visión de Juan. Ese es nuestro objetivo. Entonces, es importante que cada vez que estudiemos el Evangelio, refresquemos, recordemos, traigamos esta pregunta a la mente: ¿quién es Jesús de Nazaret? Con esta pregunta en mente debemos aproximarnos al estudio que vamos a hacer también en esta bendita hora. Y como dijimos en nuestra última clase, Mateo va a presentarnos 5 grandes discursos de Jesús, a través de los cuales él nos va a tratar de decir quién es Jesús de Nazaret. Y nos muestra a través de estos 5 discursos su mensaje. Marcos se concentra en el poder de Jesús. Es el evangelio más primitivo, el primer evangelio que recibe la iglesia.
Y Mateo nos quiere enseñar no solamente su poder, porque también nos narrará algunos milagros, que también son propios de su evangelio, porque tiene otra fuente detrás que le inspira. Mateo es discípulo, apóstol del Señor, y desde su seguimiento personal, el impacto que ocasiona en él Jesús da forma a su evangelio en su interior. Entonces él nos va a hablar no solamente de esto que puede llamar la atención, los milagros, los exorcismos, los prodigios, los portentos, ¿no? Sino que Mateo se concentra en el mensaje y él va a compendiar todas las enseñanzas de Jesús en 5 grandes discursos que serán la cuestión de nuestra reflexión de este evangelio. Mateo entonces, antes de introducirnos en el discurso que queremos estudiar en esta noche, que es el discurso eclesiástico, y antes de introducirnos a todos los demás discursos, siempre va a presentar una parte narrativa. Es decir, viene la parte narrativa y luego viene el gran discurso. Lo que el Señor hace en la parte narrativa, en este caso, por ejemplo, en la parte narrativa que va del capítulo 1 hasta el capítulo 4, y el discurso evangélico que va del capítulo 5 hasta el capítulo 7, la parte narrativa, el segmento narrativo tiene la intención de preparar al lector. Nos presenta primero un Jesús actuando y a través de la parte del discurso nos explica esa actuación de Jesús. Es más o menos la intención de Mateo. Entonces la parte narrativa, la parte del discurso la que explica la actitud, la parte del discurso es la que explica la sección narrativa. Los milagros de Jesucristo son explicados finalmente a través de este discurso. Mateo, en su introducción, en esta que hemos leído sobre la genealogía de Jesús, Mateo, a la hora de introducir su evangelio, nos va a presentar, así como Marcos, en el versículo 1, cuál es la intencionalidad teológica. Dice el versículo 1 de Mateo 1, libro del origen de Jesús. Mateo nos va a hablar de Jesús, pero ojo, no dice Jesús a secas, dice Jesucristo. Siempre cuando tú encuentres en las Escrituras la palabra Jesús y luego encuentres la palabra Jesucristo, tiene 2 conceptos distintos. En la primera, Jesús, se está hablando de los hechos de Jesús antes de su pasión, muerte y resurrección. Cuando se habla de Jesucristo, la palabra Cristo, Kyrios, es el título que Jesucristo adquiere después de haber resucitado. Esto de pronto nos lo va a enseñar San Pablo en un himno cristológico en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Justo ayer en la liturgia se leía el comienzo de esto, del versículo 5 hacia adelante, ¿no? Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Entonces, esta es la reflexión que Mateo ha hecho de su seguimiento a Cristo, de su experiencia de resurrección, iluminado por la efusión del Espíritu Santo, habiendo estudiado las Escrituras. Por eso él nos va a hablar de Jesucristo en este primer versículo. Y dice que Jesucristo es hijo de David e hijo de Abraham. ¿Esto qué significa? Que Mateo en su introducción vincula a Jesús con los principales depositarios de las promesas mesiánicas. Los principales depositarios de las promesas mesiánicas, desde Abraham hasta David. Entonces, en ese sentido, se presenta a José como el padre legal de Jesús, quien por adopción le confiere los derechos hereditarios de su linaje davídico. Va a decir, el origen de Jesucristo, el versículo 18 del capítulo 1. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José y antes de empezar a estar junto ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Cuando estudiemos a Lucas vamos a ver que Lucas va a ir a las fuentes y va a hablarnos de Cristo desde María. Desde María. Aquí
que es precioso lo que hace Mateo. Mateo nos habla de Jesús de este José. Cómo asume José la paternidad legal de Jesús. Entonces va a decir lo siguiente: estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, así nos introduce el evangelista, el apóstol, así nos introduce en este misterio de la segunda persona de la Trinidad. Misterio, a través de este misterio de la encarnación de Jesús, como vemos a través de este santo varón de San José, que para él este misterio lo desbordó. A pesar que María le había dicho que estaba embarazada del Espíritu Santo, pues él no lo entiende, lo desbordó. Y si no es por una revelación que se da a través del sueño, José no acepta esta vocación que el Señor le está dando. Entonces es muy interesante la manera como Marcos nos introduce en el origen de Jesucristo. En el origen de Jesucristo. Por eso Marcos había dicho antes, por eso Mateo le interesa mostrarnos este episodio. Él le interesa mostrarnos ese episodio, porque a diferencia de Marcos, aquí se nos muestra el interés de la iglesia primitiva de querer conocer los orígenes de Jesucristo. En Marcos no se habla en lo absoluto. Por eso, tanto Mateo como Lucas nos van a hablar, porque ellos van a indagar sobre la infancia de Jesús, o lo que se conoce también sobre la vida oculta de nuestro Señor Jesucristo, presentándonos así el interés de saber más de Jesús, Veremos ya aquí lo que entonces se conoce como la infancia de Jesús, o la vida oculta de Jesús, la pregunta que muchas personas a veces me han hecho: hermano, ¿y qué hizo Jesús de niño? ¿Y qué hizo Jesús de adolescente? Esto es lo que nos revelan los evangelios. De pronto sería importante que leas este libro de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, La infancia de Jesús. Un muy buen libro, son 136 páginas que puedes leerlo en 2 noches de insomnio. Pues bien, dentro de esta primera parte narrativa, que va del capítulo 1, repito, hasta el capítulo 4, encontramos otro personaje que es importante hacer una mención de él: Juan el Bautista. Para San Juan el Evangelista va a ser muy importante hablar de Juan el Bautista, va a ser muy importante. Entonces encontramos que este personaje es importante porque es el precursor de Jesús. Y encontramos que lo central del mensaje del Bautista para preparar el camino del Señor es invitar a la conversión. Este es el mensaje central. Encontramos esto en el capítulo 3, en el versículo del 7 hacia adelante. Capítulo 3 del 7 hacia adelante dice: pero viendo venir muchos fariseos y saduceos a su bautismo, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues frutos dignos de conversión. No creáis que basta con decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham. Por eso os digo que Dios de estas piedras puede suscitar hijos a Abraham. Ya está el hacha puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto, no dé buen fruto, será cortado y arrojado al fuego. Esto es muy importante en el mensaje que va luego a desarrollar Jesucristo, porque va en esa misma continuidad.
es una invitación a la conversión. El ángel le dijo a José que se le va a dar el nombre de Jesús por una intención. Por la intención de que Él va a perdonar, va a salvar al pueblo de sus pecados. Que esto es lo que significa el nombre de Jesús. El nombre de Jesús significa Dios salva. Y nos salva principalmente del pecado, de lo que produce en nosotros, de sus efectos, de sus consecuencias. Por eso el mensaje central siempre es la invitación a la conversión. Y esto va a ser muy importante en la enseñanza de Jesús. ¿Por qué le dice esto Juan el Bautista a los fariseos? Porque los fariseos, que eran los religiosos de la época, ellos tenían la seguridad de sentirse en posesión del reino de Dios, de que iban a entrar al reino de Dios porque eran hijos de Abraham. Entonces había una seguridad, una falsa seguridad religiosa, y de pronto eran personas muy religiosas por fuera, pero con un corazón completamente apartado de Dios. Por eso Mateo va a escribir que a ellos se les llama hipócritas. Fariseo hipócrita. Entonces, en Mateo capítulo 23, en el versículo 3, Jesucristo, en un compendio en donde se va a presentar de manera sistemática todo lo que el Señor dice respecto a los fariseos, va a decir lo siguiente: hagan todo lo que ellos les digan, mas no imiten su comportamiento. Entonces, con esto el Señor declara que lo que enseñan es correcto, pero no viven lo que enseñan. Entonces, esto es importante porque a veces como cristianos decimos creer en Jesús y estamos a favor del aborto. Decimos creer en Jesús y somos feministas o somos machistas. Estamos a favor de Jesús y decimos no hay problema con el tema del matrimonio igualitario. Creemos en Jesucristo y decimos no hay problema con la fertilización in vitro. Y la fertilización in vitro implica de que se fecunden varios óvulos, se implante el óvulo que se quiere y que los demás se aborten. Es decir, hay una incongruencia. Hay una incongruencia en muchos cristianos en su fe. Hay mucha incongruencia. Por eso el cristiano, en su vivir la fe en Jesús, debe tener una práctica rigurosa. El cristiano en su vivir en la fe en Cristo tiene que vivir de manera auténtica. No puede haber un divorcio entre lo que creo y en cómo vivo. Porque va a decir el Señor en Mateo capítulo 5, en el versículo 20, por eso os digo, si vuestra justicia no es mayor, escucha esto, si vuestra justicia no es mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, ¿cuál es el problema de los fariseos? Que conocen la ley, pero no la practican. Tienen un cumplimiento exterior de la norma, pero en su corazón no se han convertido. Como dirá la profecía de Isaías, ustedes se acercan a mí solamente con los labios. Su religión no es más que una costumbre aprendida, porque su corazón sigue lejos de mí. Entonces, sin conversión, el corazón no se acerca a Dios. Tú puedes ir a misa, rezar el rosario, estar en una comunidad, en un grupo de oración. Tú puedes hacer actividad religiosa. Pero si el evangelio de Jesús no cala hasta acá y transforma tu vida como esposo, como padre, como hijo, como trabajador, entonces dice el Señor que no vas a entrar al reino de Dios. No vas a entrar. Porque os digo, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Ellos pensaban que porque eran el pueblo de Dios, eran de la raza de Abraham. Habían tres cosas importantes para un judío, ¿no? Lo que es la raza, lo que es la ley y lo que es el templo. Entonces ellos se sentían cómodos, ¿no? Entonces ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham ya tenían el reino ganado.
Y por eso es que Jesucristo declarará en Mateo 21:43 que se les va a quitar a ellos el reino para dárselo a otro pueblo que dé fruto. ¿Cuál es ese otro pueblo? Nosotros, la iglesia. Y a nosotros se nos va a exigir dar frutos, desde el Santo Padre hasta el cristiano que recién está profesando la fe. Entonces, qué importante es que entendamos esto. Qué importante es. Con esto Jesús enseña que no por haber nacido en la Iglesia Católica, no por estar bautizados, no porque tus padres están bautizados, porque hay gente que dice, tú le preguntas, ¿eres católico? Sí, mi papá fue católico, mi mamá fue católica, a mí me bautizaron. La pregunta es, ¿tú practicas la fe? Oras, lees la Biblia, cumples los mandamientos, vives acercado a la iglesia, buscas honrar a Dios en tu vida. Yo conozco a muchos católicos que no han bautizado a sus hijos. Conozco a muchos católicos que no se han casado por religioso. Conozco a muchos católicos que no educan a sus hijos en la doctrina cristiana. Conozco a muchos católicos que son borrachos. Conozco a muchos católicos que hablan lisuras, que se portan de manera incoherente en la fe. Sin embargo, ellos dicen que creen en Jesús. Entonces, a esto se le llama incongruencia. En Santiago, la carta de Santiago capítulo 2, en el versículo del 14 hacia adelante, especialmente en el versículo 17, Santiago va a decir, muéstrame tú tu fe sin obras, y yo por mis obras te mostraré mi fe. Entonces la fe consiste no en decir que soy cristiano, no en decir que soy católico, sino en demostrar que con nuestra vida practicamos la fe en Jesucristo. Practicamos la fe en Jesucristo. Por eso Jesús enseña que no te basta estar en un lugar. Es decir, imagínate pues que solo por estar en un sitio nosotros pensamos que somos católicos. Pongo un ejemplo que siempre utilizo. Un día fui a la casa de una amiga y vi un conejo grandote en una jaula de pájaro. Entonces yo me sorprendí cuando vi al pobre animal metido en la jaula. Y ella me decía que lo pone en la jaula para que no lo muerdan los perros, porque le habían llevado unos perros a una casa de campo que tenía. La pregunta es, ¿ese conejo en la jaula es un pájaro? Claro que no. Claro que no. El hecho de que el conejo esté en una jaula de pájaro no lo hace pájaro. Sigue siendo conejo. Pongamos ahora este ejemplo. ¿Usted escuchando misa lo hace cristiano? Claro que no. ¿Usted en un grupo de oración, en una comunidad parroquial, lo hace cristiano? Claro que no. El hecho de que usted esté en un sitio participando de algo no lo hace de la condición tal. Cristiano nos hace cuando practicamos la doctrina de Jesús. Solo por la práctica de la doctrina de Jesús. Hoy día recordaba un amigo fraile, no voy a decir de qué orden se salió, pero este amigo fraile ya tenía pues votos temporales y estábamos ya estudiando teología. Y a mí lo que me dio mucha pena que cuando este fraile se fue de su comunidad por otra mujer, estaba embarazada la chica, no hay problema con eso, ¿no? Él tuvo el permiso para poder salir de la orden. Y fíjate, lo que a mí me impacta es que este tipo, estando tanto tiempo rezando, sabiendo la Biblia, porque estudiaba teología conmigo, cuando se va, no se casó con la mujer, se fue a convivir de frente y no bautizó a sus hijos. Entonces yo me pregunto, ¿de qué le sirvió todo? De nada. Así de sencillo, de nada. Por eso, qué importante es el tema de la conversión. Que hablemos de sanación, que hablemos de liberación, es importante. Pero lo central en el discurso del precursor, el bautista, y en el discurso de Jesús es un llamado, una invitación que el Señor nos hace a cambiar nuestra vida, porque el cristianismo es principalmente un estilo de vida. Algo que va a decir en algún momento Mahatma Gandhi, él dice que él admira mucho la doctrina cristiana. Cuando él ha estudiado, averiguado sobre Jesús, le admira a este personaje. Y él dijo en un momento que él se hubiera vuelto cristiano si es que los cristianos practicáramos la doctrina de Jesús. Tremendo, ¿no? Pues bien,
Esta es la introducción en la parte narrativa a este gran discurso que es el discurso evangélico de Jesús, conocido también como el Señor de la Montaña. Es en este contexto de conversión, en este contexto que se nos presenta este gran discurso que, repito, va desde el capítulo 5 hasta finales del capítulo 7. En este gran discurso, Jesús va a establecer cuáles son los valores del reino de Dios. Apunte eso, que es muy importante, porque cada discurso tiene un objetivo. Por ejemplo, el discurso parabólico tiene el objetivo de hablarnos del misterio del reino de Dios. El discurso eclesiástico tiene el objetivo de hablarnos de la iglesia ad intra, y el discurso apostólico tiene el objetivo de hablarnos de la iglesia ad extra, hacia afuera, la iglesia misionera. Este discurso entonces tiene un objetivo, y el objetivo de este discurso es enseñarnos cuáles son los valores del reino de Dios, es decir, aquello que se nos exige que como creyentes debemos practicar. Este discurso para el cristiano es como un espejo, para que se sepa reconocer. Si tengo tal y tal característica, soy de Cristo. Porque eso es ser cristiano, ser de Cristo. Entonces, este discurso nos va a mostrar aquello que el creyente, que el discípulo de Jesús debe obligatoriamente practicar. Y no se trata de que uno diga, sí, yo creo en Jesús a mi manera. No, hermanito, eso no existe. Uno no puede creer en Jesús a su manera. Uno cree a la manera que Él nos ha revelado y quiere que creamos en Él, porque si no, tú estás haciendo tu religión aparte. Por eso hay muchos cristianos católicos que dicen serlo de nombre, pero de manera material no lo son. En el cumplimiento de la vida cristiana no lo son. Entonces, uno puede decir que cree en Jesús, ¿no? Y vivir de manera como uno le da la gana. Como a uno le da la gana. Entonces, cuando alguien te pregunte, ¿tú eres cristiano? Respóndele, mira mi manera de vivir. Mira cómo soy con mi madre, mira cómo soy con mi padre, mira cómo soy con mi cónyuge, mira cómo soy con mis hijos, mira cómo soy con todos los demás. Tus actos respondan si es que eres cristiano o no. Entonces Jesús nos va a mostrar que la forma de vivir del cristiano tiene que ser algo distintivo. ¿Qué significa esto? Que la manera del cristiano tiene que distinguirse de la manera de vivir de las religiones de su época. El cristiano, y luego esto se enseñará en los pasajes de Sal de la Tierra y de Luz del Mundo, el cristiano tiene que impactar al mundo y no dejar que el mundo lo impacte. ¿Y por qué el cristiano puede impactar el mundo? Porque nosotros hemos sido impactados por Jesús. Por eso va a enseñar Jesús que hay que saber distinguir dónde hay un falso discípulo de un verdadero discípulo. En Mateo capítulo 7, en el versículo 21 hacia adelante, se nos va a hablar de que hay algunos en la iglesia que no son verdaderos discípulos. ¿Y cómo darnos cuenta que alguien no es verdadero discípulo? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mi, gente de iniquidad. Tremendo lo que dice el Señor. Tremendo lo que dice el Señor. Tú puedes ser en la iglesia un cristiano que tiene carismas. Puedes ser en la iglesia un cristiano que profetiza, que predica. Un cristiano que tenga el poder y el carisma de hacer curaciones, de hacer milagros. Tú puedes estar en la iglesia manifestando un poder de liberación. Puedes ser incluso hasta un sacerdote exorcista. Pero dice el Señor que no te fijes en el carisma. No te fijes en las habilidades sobrenaturales que tienen esas personas como signo de autenticidad cristiana. En donde te das cuenta que uno es verdadero discípulo, no porque haga apostolado, no porque haga servicio, sino porque su mayor preocupación
es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Jesucristo nos dice que esto es lo central de la vida cristiana. Yo me vuelvo cristiano no para vivir como quiero, sino para vivir una vida dedicada a buscar la voluntad de Dios y agradar a la Santísima y Bendita Trinidad. Por eso el discurso evangélico nos presenta este plan catequético de Jesús. Nos presenta un programa para la vida cristiana que consiste no solamente en creer en Jesús, sino en practicar la doctrina de Jesús. Cuando solo crees en Cristo y no practicas su doctrina, hay un divorcio, una incongruencia. Los dos elementos configuran nuestra identidad cristiana: creer en Jesús y practicar su doctrina. Entonces, el contenido de este discurso desarrolla diversos puntos que son relevantes y muy distintivos de la vida cristiana. Yo voy a tocar acá algunos cuantos, no voy a poder estudiarlo todo porque va a faltar tiempo, pero sí sería importante que tú leas desde esta óptica este discurso, ¿no? Lo primero que se nos va a hablar en este discurso son de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas expresan la vocación del hombre, la vocación de todos los hombres, el llamado que Dios nos hace a todos los hombres a ser felices. Esto es lo primero, así comienza el discurso. El deseo que todo ser humano tiene intrínsecamente de querer ser profundamente feliz. Pero acá, esto es importante decir que esta felicidad que todos tenemos inscrita en el alma como una huella que Dios nos ha dejado a la hora que formó nuestra alma en sus manos, esta felicidad se vive y puede ser realizable solo a la manera de Jesús. El hombre solo puede ser feliz en este mundo a la manera de Jesús. A la manera de Jesús. Entonces va a decir: felices los que tienen el espíritu de pobres, porque ellos siempre se van a sentir necesitados de Dios. Y la persona que se siente necesitada de Dios le busca y le encuentra. Va a decir luego: felices los que son mansos, es decir, los que no reaccionan de manera violenta, porque la violencia trae desgracia. Trae desgracia. Las personas impacientes que no controlan su carácter se dejan llevar muchas veces por la ira y terminan arruinando su vida y la vida de la gente que los rodea. Felices los que lloran, porque toda persona que experimente en su interior el sufrimiento, nuestro sufrimiento humano, exige de Dios consuelo. Nuestro sufrimiento atrae la atención de Dios, así como Jesucristo con la viuda de Naín. Vio su llanto, vio su sufrimiento y sin que ella se lo pidiera, el Señor va a consolarla y aliviarle de su dolor. Luego va a decir: bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia. Los que tienen hambre y sed de justicia elevan su plegaria a Dios y Dios defiende sus causas. Dios defenderá sus causas. Bienaventurados los misericordiosos. En el corazón encontramos estas bienaventuradas, esta bienaventurada de que si somos nosotros misericordiosos con los demás, si somos compasivos con los demás, también el Señor lo será con nosotros. Los que perdonan, los que no son vengativos, estas personas experimentarán la misericordia de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón. En el centro de nuestra vida espiritual, en el centro de nuestro corazón, tiene que haber un deseo de agradar a Dios, un deseo de tener una santidad mayor. Aquellos que tienen intenciones buenas, aquellos que no tienen intenciones deshonestas, esos son los limpios de corazón. Bienaventurados los que trabajan por la paz, es decir, aquellos que no son conflictivos van a ser felices. Aquellos que no son conflictivos van a ser felices. Aquellos que buscan solucionar los problemas, no aquellos que los generan. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia de Dios. En ellos se va a manifestar la cólera y el deseo del diablo de hacer daño, pero a ellos Dios nos los va a desamparar. Manifestará siempre su protección y su salvación. Bienaventurados si son insultados o injuriados por su causa.
Esa es una señal de que estamos agradando a Dios. De que la gente de pronto, porque evangelizamos, porque estamos haciendo algún apostolado, se burlen de nosotros, nos insulten, nos fastidien, nos incomoden. Es decir, yo en este ministerio he experimentado de todo. He experimentado de todo. Y todo eso ha servido para purificar en mi corazón el deseo de querer seguir haciendo lo que hago para agradar al Señor. Con las bienaventuranzas Jesús nos enseña que no se puede ser feliz al modo humano. Por eso en nuestra actualidad vivimos y sufrimos a nuestro alrededor. Podemos ver mucha gente que sufre de depresión. Vivimos en un mundo que es altamente infeliz. Teniendo todo lo necesario para ser felices, la gente no lo es. La gente no lo es. Entonces las bienaventuranzas nos muestran que uno puede ser feliz en este mundo solo al modo de Dios. Después que se nos ha dicho esto de las bienaventuranzas, que es una enseñanza tremenda, hay más que decir, yo estoy acá simplemente resumiendo para que a la hora que tú leas entiendas de manera más profunda. Las bienaventuranzas es coronada con el pasaje de sal de la tierra y luz del mundo. ¿Qué significa esto? Que el estilo de vida cristiano tiene que ser distintivo, significativo. Nuestro estilo de vida se tiene que notar, tiene que provocar un impacto en los demás. Al ser sal de la tierra, el cristiano con su estilo de vida aporta sentido a la vida que muchos insípidamente llevan, a la vida de desazones que muchas personas llevan. Y ser luz del mundo significa que el Señor agarra al cristiano para ponerlo en un lugar muy elevado. Agarra al cristiano para ponerlo en un lugar muy elevado, para que con su estilo de vida ilumine la oscuridad en la que viven los demás. Un estilo de vida cristiana impacta a los demás, y por eso es que va a decir en el último versículo de Mateo 5:16, brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando la gente ve nuestro comportar como cristianos, ¿qué es lo que hacen? Glorifican al Padre que está en los cielos. Me escribí una hermanita de Tarma y recordaba acotación de este versículo cuando nos tocó ir de misiones con algunos hermanos de mi comunidad a Tarma. Tenía recién un mes manejando. Había sacado recién el brevete, tenía un mes manejando. La camioneta tiene 5,5 metros de largo más 2,5 metros de ancho. Entonces, en curvas en la carretera hacia Tarma, 7 horas manejando. En sierra, para los que han ido manejando por esta carretera, por la carretera central en Perú, es bien complicada. Entonces, yo recuerdo que venía con nosotros un coronel de la policía. Esta persona, fíjate, cuando yo me paraba en el semáforo, cuando iba a hablar por teléfono y me orillaba, cuando daba el paso a los peatones, esta persona me dijo, ¿y por qué haces eso? Así me dijo. Y luego, porque soy cristiano. Él se sorprendió. Él se sorprendió. Porque mi cristianismo no es solamente para vivirlo en la iglesia, con mis hermanitos del grupo de oración. En mi forma de manejar se tiene que notar que soy cristiano. En mi manera de hablar con los demás, de saludar al portero, de saludar a la persona que trabaja en casa. En el trato que tengo con los demás, se me tiene que notar lo cristiano. Se me tiene que notar. Y va a decir Pablo VI en el Evangelio Nuntiandi, que ese es un primer anuncio del Evangelio, nuestro testimonio. Y que la gente al cuestionarse por qué vivimos así, esto originará la oportunidad para que de manera explícita les hablemos de Cristo. El primer anuncio es el implícito, mi estilo de vida, y el segundo anuncio es el explícito, cuando predico y doy explicación sobre mi fe. Entonces, este pasaje, sal de la tierra y luz del mundo, es importante porque habla que el estilo de vida del cristiano tiene que impactar de manera positiva para salvación y conversión de los demás. Si en tu casa te dicen cucufata, es porque te ven cucufata. Si en tu casa te dicen santurrón, es porque te ven santurrón. Porque probablemente
le hablas a tu familia de Jesús, les dices escuchen misa, le dices hagan esto o hagan lo otro, pero tú ¿cómo te comportas? Porque si tú gritas, te amargas, te pones a llorar, fastidias por esto, fastidias por lo otro, insultas, te comportas mal, entonces tu comportamiento va a decir la clase de cristiano que eres. Después de este pasaje se nos va a hablar del cumplimiento de la ley y de la nueva justicia, la nueva manera en que uno tiene que vivir, la justicia nueva superior a la justicia antigua. Este tema importante que aborda Jesucristo, el cumplimiento de la ley y de la justicia nueva. Jesucristo nos pide que cumplamos la ley, entendida y comprendida por los profetas y por la enseñanza de los 10 mandamientos, principalmente en el versículo 17 dice: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir la ley de los profetas, sino a darle cumplimiento. ¿Qué significa esto? Que los fariseos, cuando enseñaban la ley, le enseñaban desde la superficialidad de la ley. Por ejemplo, el 5.º mandamiento: no matarás. Un cristiano, cuando se confiesa, como un día le escuché a un amigo, dice: padre, yo no he matado a nadie, yo no he hecho abortar, no he matado a nadie, entonces yo no tengo por qué confesarme de este mandamiento. Entonces uno diría que está bien, porque ese mandamiento dice no matarás. En derecho, para entender esto te explico algo del derecho, hay algo que se llama el espíritu de la ley. ¿Y qué significa el espíritu de la ley? El legislador, cuando legisla a través de una ley, es para proteger un bien. Entonces, detrás de esta intención de legislar hay un deseo. Eso se llama el espíritu de la ley. Y acá esto es muy importante, porque Moisés, que nos trae la ley de Dios desde el monte Sinaí, Jesucristo sube a este monte para darnos este mensaje evangélico, el sermón de la montaña, y Jesucristo se presenta como el intérprete de esa ley. ¿Y por qué? Él puede interpretarla de manera correcta, es decir, toda la manera anterior que han estado viviendo no ha sido la correcta. ¿Por qué ahora Jesucristo puede hacer una correcta interpretación? Porque Él es la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Entonces Jesucristo nos muestra de que hay un cumplimiento, sí, pero hay que romper también la forma antigua como se cumplía. Por eso Jesucristo va a decir acá de esta manera: habéis oído que se dijo antes a los antepasados, no matarás. Está citando el mandamiento, 5.º mandamiento. Y aquel que mate sea reo del tribunal, pues yo os digo, todo aquel que se encolerice con su hermano. Fíjate en esta expresión que Jesús dice, yo os digo. Aquí se está presentando como intérprete de la ley divina, intérprete de la voluntad del legislador al darle a Moisés esta ley. Entonces, pero yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, y aquel que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y aquel que llame a su hermano renegado será reo ante la ajena de fuego. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, reconciliar con tu hermano, luego vienes y presentas tu ofrenda. Entonces el Señor nos dice, sí, tú no has matado a nadie, no has hecho abortar, no has abortado, no has pecado contra este mandamiento, no has matado a nadie, pero ¿acaso las palabras también no matan? ¿Acaso las actitudes también no matan? Porque el decirle a alguien imbécil, insultar, degradar a alguien con la palabra, ¿también eso no lo mata en su mundo psicológico? ¿No empobrece acaso eso su autoestima? Entonces el Señor nos muestra que en este mandamiento la intención del legislador no solamente es proteger el bien de la vida física, sino el bien integral del hombre, la vida física, la vida psicológica y la vida espiritual. Entonces es todo el hombre que es quien quiere Dios que sea protegido, toda su dignidad física, biológica, su dignidad sexual, su dignidad psicológica, su dignidad moral,
su raza, todo el hombre debe ser protegido. Entonces, esto es muy interesante. Jesucristo va a ir al espíritu de la ley. Entonces nos va a decir que no nos debemos quedar en la superficialidad del mandamiento, sino entender cuál es la intención y el propósito del legislador para legislar a través de esa ley, de ese mandamiento. Entonces Jesucristo se presenta aquí en clave de ruptura y superior a la enseñanza mosaica, superior a Moisés. Y a esto incluso en el prólogo de Juan se enseñará. Cuando lo estudiemos lo explicaremos mejor. Por eso es que se nos ha dado gracia sobre gracia, va a decir San Juan. La gracia de los mandamientos es importante, pero la gracia que nos trae Jesucristo es mucho mayor, mucho mayor. Entonces, es muy importante que consideremos los mandamientos en esta dimensión, que tenemos que en nuestra moralidad practicarlos. ¿Cómo tratamos a los demás? Un día estaba en la casa de un amigo al que aprecio mucho, y mi amigo estábamos desayunando y de pronto le pidió al chico que trabajaba en su casa, que atendía, que limpiaba, que le lavara el carro. Entonces yo le dije a mi amigo, ¿cuánto te cobran por lavar el auto? Entonces él me dice, bueno, así con agua nomás me cobran como unos 15 soles. ¿Le vas a dar ese dinero? Porque tú le estás pidiendo que haga algo que no es propio por lo que tú lo habías contratado. Entonces, para que no lo explotes, tienes que darle ese dinero. Entonces, fíjate, a veces tenemos estas cosas como cristianos. Por ejemplo, un día yo le hablaba a un amigo que no conseguía trabajo. Yo le digo, ¿tú has robado en tu empresa? No, hermano, nunca he robado. ¿No has robado hojas? ¿Resaltador, lapiceros? Ah, bueno, eso sí. Entonces, si has robado, no has sido honesto. Entonces, muchos pensamos que nuestra vida religiosa queda simplemente en un tema de ir a la iglesia, ir a misa, escuchar el rosario, estar en un grupo, alabaré, hacer apostolado y se acabó. No, tiene que impregnar. El cristiano tiene que impregnar a la sociedad de Cristo. Somos el buen olor de Cristo y los demás tienen que oler en nosotros nuestro cristianismo. Después de esto, el Señor nos va a hablar de lo que es la limosna, la oración y el ayuno. Aquí se nos va a enseñar que el cristiano debe practicar principalmente 3 cosas. Hacer limosna. Y el hacer limosna no tiene nada que ver con dar un dinerito a los demás, a los pobres, sino el dar limosna implica buscar viviendo, haciendo el bien a los demás. Eso es dar limosna, hacer el bien a los demás. Yo a veces cuando he encontrado gente que no ha tenido para estudiar, he tratado de ayudar. A veces cuando encuentro gente que tiene algún problema, he tratado de meterme en su problema y tratar de ayudarlo a salir de su problema, a hacer el bien a los demás, a hacer el bien a los demás. Eso es vivir la caridad, dar limosna. Lo central luego va a ser que la vida cristiana, como punto central, tiene que tener la oración. Entonces, no se puede tener vida en el Espíritu Santo si no se tiene vida de oración. Aquellos que dicen ser cristianos y no oran, ¿cómo van a escuchar al Espíritu de Dios que les quiere mover? Entonces, si tu vida de oración es 0, va a decir el padre Ignacio Larrañaga, el de Talleres de Oración y Vida, un gran maestro de oración. Si tú oras mucho, mucho habrá de Dios en ti. Si tú oras poco, poco habrá de Dios en ti. Pero si tú no oras nada, nada de Dios va a haber en ti. Entonces hay cristianos que por dentro, por la falta de oración, está todos vacíos. Por eso importante es que aquí la centralidad en la vida cristiana es orar. Y en esta oración se nos invita efectivamente a ver a Dios como nuestro Padre. Ver a Dios como nuestro Padre, a quien debemos presentar todas nuestras necesidades en la vida. Luego se nos va a hablar de lo siguiente, de la práctica del ayuno. Y el ayuno es importante en la vida ascética, ¿no? Porque el ayuno va a ayudar, como van a decir muchos monjes, a controlar sobre todo la gula y la lujuria.
El ayuno ayuda a controlar la voluntad. Jesucristo nuestro Señor nos va a enseñar que hay ciertos demonios que solamente salen por la oración y el ayuno. Y de pronto, desde Deuteronomio se nos enseñará que no solo vive de pan el hombre, sino el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Yo recuerdo que me fue un día, y con el perdón no voy a decir mejor la orden, ¿no? Pero son monjes. Son monjes, es una orden bastante antigua, y me voy al convento con estos monjes, y de pronto, como suelo hacer una vez al año, irme 3, 4 días en oración y en ayuno, y el monje me preguntó si iba a comer, y yo le dije que no. Y él me dijo, ¿qué no vas a comer? No. ¿Y vas a estar los 4 días sin comer? Sí, le digo. Pero no vas a comer, ¿y cómo vas a hacer? ¿Cómo te vas a sentir? Y yo le dije, a mí me extraña que usted, siendo monje, un hombre que tiene que tener no solamente vida mística, sino vida ascética, me sorprende que usted no ayune. Entonces yo me he encontrado con muchos amigos frailes, ¿ah? Y con muchos amigos monjes que no ayunan, que no saben qué es el ayuno. Entonces hay muchos que dicen, no, es que uno no puede ayudar si es que el novio está con uno. Hermanito, con todo respeto, cuando uno le echa de los apóstoles, después de la ascensión del Señor, la gente oraba y ayunaba. Entonces parece que no entiendes la importancia del ayuno. Y probablemente los que no tienen control en el ayuno, control en este aspecto de la vida ascética, se deslizan fácilmente a lo que es la gula, y de la gula se deslizan fácilmente a lo que es la lujuria. Muy probablemente. Entonces, Jesucristo, después de hablarnos que el cristiano tiene que practicar la limosna, viviendo, haciendo el bien a los demás, tiene que tener como algo central la vida de oración. Jesucristo nos va a decir que tenemos que ayunar. 3 cosas que tenemos que tener siempre claras. Buscar siempre hacer el bien. Cuando nos enteramos, como la Santísima Virgen, que Isabel estaba embarazada, ir a buscar a la persona que tenga necesidad de nuestra ayuda. Vivir orando, porque la oración hace que Dios sea el centro de tu vida. Cuando tú no oras, tu vida anda así, toda desbocada, porque no tiene centralidad. No tiene, pues, un punto en el cual apoyarse. Y luego se nos habla del ayuno. Posteriormente va a haber un discurso que es precioso en el capítulo 6, que es el discurso del abandono en la providencia, que va del versículo 25 al versículo 34, el abandono de la providencia. Y acá se nos va a hablar sobre la paternidad de Dios y los cuidados paternales que tiene Dios con todas sus criaturas. Algo que es muy en la enseñanza de Jesucristo es que Jesucristo habla al Padre. Esto es lo importante. Más adelante veremos en una sección narrativa, me parece que está por el capítulo 11, que Jesucristo nos revela al Padre, es el gran revelador del Padre. Nos revela el rostro del Padre y nos enseña en la oración del Padre Nuestro a llamarle así, Padre Nuestro. No como un Padre, sino nuestro Padre. Dirá la carta de San Juan que no solamente nos llamamos hijos de Dios, sino que realmente lo somos. Realmente lo somos. Somos hijos en el Hijo y por el Hijo. Entonces, en este discurso del abandono de la providencia, repito que va del capítulo 6, del versículo 26 al 25 al 34, se nos va a hablar que el Padre cuida de todas sus criaturas. El Padre cuida de todas sus criaturas y de pronto de manera muy especial de cada uno de nosotros, que valemos más que simples pajarillos, como se dirá la versión de Lucas. Lo central en este discurso de que uno tiene que abandonarse en la providencia de Dios, lo central en este discurso es el versículo 33, Mateo 6:33, en donde Jesucristo, después de haber exhortado de que no vivamos con preocupaciones, porque así viven los que no conocen al Padre. Así viven los paganos, los gentiles, los que no conocen al Padre. Nosotros que le conocemos porque Él nos lo revela, Él nos lo ha revelado, nosotros tenemos que ordenar nuestra vida en estos 3 pasos. Buscar el reino de Dios. Jesucristo es el gran instaurador del reino. Lo hace presente y lo manifiesta. Él es el reino de Dios. Entonces tenemos que vivir buscando a Jesús, queriendo saber más de Jesús. Así tenemos que vivir la vida. Segundo, practicar la justicia de Dios. Todos los mandamientos y normas
y la doctrina cristiana tenemos que practicar, le dice que cuando hacemos estas cosas, el Padre que lo ve nos recompensa y todo nos viene por añadidura. ¿Por qué a veces nos faltan cosas? ¿Por qué a veces andamos con una vida tan pobre en el aspecto emocional, en el aspecto de sentirnos satisfechos? Sentimos que nos falta de todo, más que cosas materiales, ¿no? Sobre todo nos falta mucho acá. Eso es porque no buscamos a Jesús, no practicamos la doctrina de Jesús, entonces no vienen las añadiduras. Busca el reino de Dios, practica su justicia y todo vendrá por añadidura. Ese es el orden con el que Dios quiere que vivas. Es decir, hoy día mañana te levantas a estudiar. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Orar, leer la Biblia, dar gracias a Dios, adorarlo. Y después ándate a cocinar, ándate a trabajar, ándate a estudiar, anda a hacer lo demás. Pero eso tiene que ser lo primero. Porque lo primero siempre va a ser importante. A veces en nuestra agenda tenemos lleno todo el día con mucha actividad y Dios es el gran ausente. Hermano, qué importante es esto. El esfuerzo cristiano entonces consiste en conocer más a Jesús. Es lo primero que debe haber como preocupación en tu vida. Debo saber más de Jesús. Lo segundo es practicar la doctrina de Cristo, lo que enseñó Jesús en los evangelios y practicar los mandamientos, principalmente. Eso es lo segundo. Y dice, todo vendrá por añadidura. La añadidura puede ser de que tengas trabajo, la añadidura puede ser de que tengas paz en la casa, la añadidura puede ser que encuentres a alguien con quien casarte, la añadidura puede ser tu felicidad. Todo vendrá por añadidura. Es decir, cuando Dios te ve haciendo esto, te recompensa, te bendice y bendice tu esfuerzo. Bendice tu esfuerzo. Lo sexto que quisiera enseñar acá es la enseñanza de los dos caminos, que es muy interesante. Saltamos al capítulo 7, fíjate, hemos estado enseñando algunos puntos importantes del 5, del 6, ahora vamos al capítulo 7, que con esto vamos cerrando nuestra reflexión. La enseñanza de los dos caminos es muy importante, dice, entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Se nos habla entonces que uno tiene que esforzarse, uno tiene que esmerarse en nuestra práctica religiosa. Porque en el mundo probablemente, en el disfrute, en la tendencia hedonista del mundo, un mundo que busca solo lo placentero, lo que narcotiza, el dolor psicológico que se tiene, lo que acalla de pronto sus conciencias es el placer. Entonces el cristiano no puede vivir como el hombre del mundo, como el hombre que busca placeres. Por eso uno tiene que entrar por una puerta estrecha, dice, por una puerta angosta, porque son muchos los que se pierden, dice, son muchos los que van por la puerta ancha. Pero qué angosto, dice Jesús, ¿eh? Qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida. ¿Cuál es el camino que lleva a la vida? ¿Cuál es el camino que lleva a vivir bien? Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Entonces esa es la puerta estrecha. La puerta estrecha. No es que venga un hombre y te haga feliz, no es que venga una mujer y te cambie la vida, no es que tengas hijos, no es que tengas trabajo, no es que tengas esto, no es que tengas lo otro, es Jesús. Jesús es el camino, es un sendero que te conduce ¿hacia dónde? A la vida. Cuando la vives en la verdad. El camino, verdad y vida. Entonces, lo último que decir, se nos pide en estos últimos versículos del 15 al 27, se nos habla del discernimiento. Ya hablé del discernimiento de los verdaderos y de los falsos discípulos, pero quisiera decir aquí algo más. El discernimiento debe ser propio de la vida cristiana. Discernir que viene de Dios, que viene de mi carne y que viene del espíritu del mal. Discernir sobre todo de lo que viene de Dios, qué quiere Dios en mi vida. El discernimiento es propio y característico de una vida espiritual madura.
es propio y característico de una vida espiritual madura. Para no caer en la confusión, ante cualquier inspiración divina se nos pide discernir no solo el estilo de vida del discípulo, sino también las enseñanzas de algunas personas. Dice en Mateo capítulo 7, en el versículo 19 y 20, dice: todo árbol que no dé buen fruto es cortado y arrojado al fuego, así por los frutos los reconocerás. Más o menos te explico lo que hay detrás de este pasaje. En la época de Mateo había muchos cristianos itinerantes carismáticos. ¿Qué significa esto? Cristianos que tenían carismas o decían tener carismas e iban por las comunidades cristianas probablemente causando desórdenes. Pablo combate mucho con ellos, ¿no? Les llama superapóstoles, que quieren perder algunas iglesias, especialmente en Corinto, y esto no solamente le pasó a Pablo, sino que le pasó también a Mateo, probablemente en su comunidad. Vinieron algunos diciendo que eran profetas, ¿no? Después va a decir, oye, si expulsa demonios, si hace milagros, no te fijes en eso, en esos signos exteriores. Fíjate cómo vive la persona. Por sus frutos los reconocerán. Fíjate cómo vive la persona. Entonces, qué importante es esto. Se nos muestra de que en la iglesia van a haber falsos profetas. Yo un día estaba hablando con un amigo de un tema, es un amigo pentecostal, y estaba hablando sobre este tema de la teología de la prosperidad de los protestantes, que ha venido mucho con influencia en muchos predicadores católicos, ¿no? Que hablan que todo es prosperidad, que si oras, agarra el dinero con tu mano y pídele al Señor, que si das esto, la ofrenda, y eso de pronto no vemos una evidencia en las Escrituras de que uno tiene que ser así. Uno puede de pronto pedir una limosna, uno puede pedir a la gente que apoye, pero hay gente que le da tanta importancia y tanto valor al tema económico, y Jesucristo nunca le dio tanta importancia a eso, ¿no? Y hay algunos hermanos predicadores que no quieren predicar sobre conversión. Todo lo que predican es siempre el Señor te va a bendecir, la prosperidad. Hay personas que mandan mensajes, 10 Padres Nuestros y 3 Ave María, y vas a recibir una buena noticia. Pues bien, uno tiene que discernir estas cosas que no vienen de Dios, ¿no? Que hablan de 7 ángeles. Bueno, la Biblia nos habla solamente de 3. O nos da el nombre de 3. De los ángeles que se nos hablan están en Apocalipsis también. Pero solo nos da el nombre de 3. En cambio, hay personas que hablan de los ángeles, que hace esto y te va a visitar un ángel. Eso es nueva era, ¿no? Entonces uno tiene que discernir esos gestos. Uno tiene que discernir esos gestos. Yo hablaba la vez pasada con un amigo que las voces autorizadas en nuestro tiempo son los obispos. Pero lamentablemente a veces entre ellos también encontramos que no hay comunión en algunos pareceres sobre algunas actitudes que se debería tener frente a algunas posturas dentro de la iglesia, ¿no? Tú tienes en Alemania obispos que están planteando al Santo Padre salirse del obispado porque ellos están exigiendo de que las mujeres sean sacerdotes, están pidiendo de que se dé el matrimonio igualitario, entre otras cuestiones que van en contra no de la enseñanza de la iglesia, sino de la doctrina de Jesús. La doctrina de Jesús. Porque hay la ley eclesiástica también. Pero la doctrina de Cristo, ley suprema que no se puede cambiar, ¿no? Entonces, es muy importante discernir qué está moviéndome aquí, qué me está moviendo por allá. ¿Qué es lo que quiere Dios con esto? Entonces es muy importante estar atentos, ¿no? Por ejemplo, tenemos en nuestro tiempo que las iglesias en la Arquidiócesis de Lima aún no están abiertas, pero las iglesias en la Arquidiócesis de Lurín sí. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios con eso? En Chiclayo, en un sitio de tanta pandemia, también están abiertas. ¿Qué nos quiere decir Dios con eso? Entonces el Señor nos habla de que hay que estar atento a todos los movimientos, porque no todo lo que nos mueve
viene del Espíritu Santo de Dios. No todo lo que nos mueve viene del Espíritu Santo de Dios. Incluso Pablo VI va a decir que se ha metido el humo de Satanás dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Por eso es muy importante el discernimiento. El discernimiento de las personas, el discernimiento de lo que enseñan las personas, el discernimiento de lo que se nos pide. Yo a veces he escuchado en algunos ambientes de oración que se dice: el quien obedece no peca. Y a veces estamos obedeciendo a una persona sin un criterio humano. Y específicamente, sin un criterio realmente racional, y estamos limitando la capacidad de la persona de discreción, ¿no? Los primeros encargados de traducirnos, de decirnos por dónde se está moviendo el Espíritu, es el Santo Padre, los obispos, los sacerdotes, las personas que tienen formación dentro de la iglesia. No solamente los cristianos itinerantes y carismáticos. Hubo, por ejemplo, ¿no? en Perú sucedió que hubieron muchos católicos que empezaron un movimiento. Hubo sanaciones, hubieron liberaciones, milagros, una manifestación impresionante de la gloria de Dios, y se juntaban, que eran más de 5.000 personas, se comenzaban a juntar, y era una experiencia de la gloria de Dios impresionante, ¿no? Ellos pertenecían a un movimiento, no voy a decir el movimiento porque se vaya a pensar que el movimiento fue el problema, pero el movimiento no es el problema, son algunos que están dentro del movimiento, que probablemente no son bien acompañados y bien formados en la doctrina católica. Entonces el arzobispo de Lima de aquella época intervino, porque como veía mucha bulla, pues hay que discernir qué está pasando aquí, qué nos quiere Dios decir. Hay que discernir por dónde Dios nos está moviendo y hay que examinar los elementos. Entonces ellos dijeron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así le dijeron al arzobispo de Lima en aquel momento. Y ellos se salieron de la Iglesia Católica y fundaron el movimiento protestante que se llama Agua Viva. Se fueron más de 5.000. Más de 5.000 católicos. Entonces, ¿eso vino de Dios? Ay, ¿qué pasó? Probablemente, y por la historia sé que hubo mucho dinero. Y eso es uno de los problemas. Por eso yo, te cuento mi pobre testimonio, yo para predicar, yo tengo un permiso del obispo en aquel momento, hace 10 años. Comencé a predicar. Nuestro movimiento lo presentamos a la Arquidiócesis de Lima. Estamos todavía en este proceso de pandemia que no se ha podido avanzar, en la experiencia del reconocimiento, en el proceso de reconocimiento, ya desde hace años atrás. Y siempre caminamos de la mano con un sacerdote, de la mano con un obispo. Cuando yo tengo que llevar cursos de exorcismo, de liberación en otros países, pido permiso a obispos. Y siempre trabajo con los sacerdotes, porque yo no tengo el discernimiento que ellos tienen por tener lo que se llama la sacra potestad, ¿no? Que como estado de gracia, ellos tienen una capacidad de discernir mejor las cosas de Dios, ¿no? Por su formación también. Entonces yo me someto al discernimiento de los sacerdotes. Pero cuando tú tienes algo que no quieres que intervenga el obispo, no quieres que intervenga el sacerdote, de pronto hay algo ahí que no está bien. Y sobre todo cuando hay dinero de por medio. Yo a veces le he pedido a un hermano que conozco que entre en comunión con el párroco de la zona donde él trabaja. Y el hermanito no quiere. Y así hay muchos, ¿no? Que no tienen un sacerdote asesor. Por eso, muy importante algo que dice San Juan Clímaco, un santo que yo admiro mucho, que habla sobre distintos grados de humildad que uno debe tener. Dice San Juan Clímaco, este monje va a decir lo siguiente, ¿no? Aquel que se tiene por director espiritual de su propia alma es para sí mismo como un demonio. San Juan Clímaco. Aquel que se tiene por director espiritual de su propia alma es para sí mismo como un demonio. Tú tienes la experiencia de tantos místicos que vivieron sometidos probablemente a sacerdotes que no tenían la misma experiencia mística que ellos. Y se sometían, ¿no? La iglesia, por ejemplo, en el tema de Garabandal, no se ha pronunciado abiertamente, ha declarado que es un sitio de peregrinaje, pero no se ha pronunciado sobre los mensajes. Lo mismo sobre el tema de Medjugorje, que es un tema de peregrinaje. Conozco a muchísima gente que se ha convertido en Medjugorje, pero sobre los mensajes no se ha pronunciado la iglesia. Entonces,
nos guste o no nos guste, para bien o para mal, quizá no nos gusta, pero hay que tener obediencia a los pastores de la iglesia. Hay que tener obediencia a los pastores de la iglesia, siempre alertas de qué nos está diciendo Dios, siempre atentos de qué nos está pidiendo Dios. Y por eso hay que orar muchísimo por ellos, orar muchísimo por ellos. Por eso lo que se hizo en el Sino de la Amazonía, hay que orar muchísimo. Ahí se quiso introducir todo un contexto, todo un plan de transformación de la iglesia en estas cuestiones, ¿no? Entonces se oró muchísimo y se mantuvo la recta doctrina. Entonces, por eso es muy importante que ores por el Santo Padre. Yo en mis días de ayuno, el primero que oro es por el Santo Padre, oro por mi arzobispo de Lima, por mi obispo de Lima, oro por sus obispos auxiliares, por los sacerdotes que conozco, por mi párroco de la zona en la que vivo, por las monjitas a las que me toca también acompañar, y por los hermanos que ejercen algún ministerio y que tienen un rebaño al cual ayudar. Por eso se nos pide que en la iglesia tengamos discernimiento, y así se nos cierra este discurso evangélico con esta exhortación. Cuidado de los falsos profetas, cuidado de los falsos discípulos, cuidado que pueden introducir mensajes que no son del Señor. Así es como se formaron muchas iglesias protestantes. Muchas iglesias protestantes, desgraciadamente. Hermano mío, hasta aquí lo que es el discurso evangélico de Jesús, que va del capítulo 5 al capítulo 7. Vamos a hacer oración antes que nos gane el tiempo. Ya tenemos tengo 1 hora con 13 minutos predicando, son 9:47. Antes que nos gane el tiempo pudiera hablarte más, pero bueno, hay que decir al menos lo básico para que podamos avanzar en lo nuestro. Hay un curso que yo doy que se llama Discernimiento de Espíritus. Hay otro curso que se llama Cómo oír la voz de Dios, que son los dos cursos que hablo sobre el discernimiento de la voluntad de Dios en la vida propia y el discernimiento carismático sobre cuándo es Dios, cuándo es el diablo y cuándo es la carne del hombre la que está moviéndose o manifestándose. Por eso siempre, si tú quieres que Dios te conduzca, somete tu vida, tus decisiones al discernimiento de otro. Así uno busca la voluntad de Dios. Somete tu vida y tus decisiones al discernimiento de otro. Vamos a hacer una oración dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos da. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y de todo lo enseñado quisiera quedarme con esto, con lo que el Señor introduce el discurso. El Señor nos quiere felices. Pero uno no puede ser feliz sin Jesús, porque Él es el camino. Él es el camino. Vamos a darle gracias a este Señor Dios nuestro por este don que hoy nos da. Y vamos a decirle a este precioso Jesús: yo te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, libertador. Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Yo te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, libertador. Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Dios
fuerza de mi salvación. Dios mío, ¿en quién confiaré? Si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Hoy día Jesús nos invita a seguirle a través del camino de la conversión. No solo nos invita a creer en Él, sino a practicar lo que Él nos ha enseñado. Porque ese es el camino que Él nos ha mostrado hacia una vida plena. Busca el reino, practica su justicia y todo lo que anhela ese corazón tuyo vendrá por añadidura. Te quiero pedir, Señor Jesús, en esta hora, por todos y cada uno de mis hermanos. Quiero pedirte, Señor Santo y bendito, para que tú tomes sus vidas, para que tú, Señor, tomes sus historias, para que ellos sometan sus vidas a tu voluntad. Porque, hermano, no se trata de que se cumplan tus planes, se trata de que se cumpla en tu vida la voluntad del Señor. Que el Señor te conceda sabiduría y gracia para poder entender lo que hoy día Él te ha querido enseñar y sobre todo lo que te está pidiendo. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. En el día de tu angustia, voltea hacia ti su mirada y Él te dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Y que Jesús te bendiga y nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, antes que se me acabe el tiempo, una invitación. Ya sabes, el 16, 17 y 18 de octubre estamos haciendo el retiro de sanación para matrimonios que se llama Démonos una segunda oportunidad. Van a ser 3 días de encuentro, 3 días en donde primero nos vamos a mirar cómo está nuestro corazón y probablemente el daño que podemos estar haciéndole a nuestra relación para trabajar en esas heridas y poder delante de Jesucristo comprometernos para sacar nuestro matrimonio adelante en el nombre de Jesús. Para aquellas personas que quieran inscribirse pueden entrar al Facebook de Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial. Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial, y hay una pestaña azul que dice regístrate. Ahí ingresas, te va a botar a un link en donde están todos los datos de retiro, todos los datos que tú debes poner, tu nombre, lugar, todos los datos, y esto de pronto lo vamos a tener nosotros para luego enviarte el código con el que entres al Zoom para el día de retiro. Entonces, muy importante, este retiro no tiene costo, es una ofrenda voluntaria. Aquellos que libremente quieran colaborar con algo, alabado sea Jesús, ¿no? Por eso muy importante que te registres, porque estamos viendo si adquirimos un Zoom para 100 personas o adquirimos un Zoom para 300 personas. Entonces vaya a ser que te inscribas ya muy tarde y no entres, ¿no? No entres a... Ahorita tenemos aproximadamente como unas 80 parejas. Entonces, por eso es importante que tengas esa consideración de inscribirte lo más pronto que puedas. Hay personas que me dicen, hermano, mi marido no quiere participar. Ponte lo siguiente, a lo mejor tu marido solo quiere participar 2 temas. Escúchate tú los 5 y que en esos 2 temas tu marido esté contigo. Quién sabe, a lo mejor el Señor lo toca. ¿Por qué limitar el poder de Dios a que tienen que ser los 5 temas para tu marido? Muchas mujeres que me escriben con ese tema, date una oportunidad, inténtalo, lanza las redes. Y el Señor probablemente va a tocar el corazón de tu esposo, te lo aseguro. Pues bien, para aquellas personas que quieran colaborar con este pobre ministerio, puedes tú a través de mi página web que es israeldecristo.com
www.israeldecristo.com. En la pestaña que dice donaciones puedes entrar tú ahí y colaborar, si tú deseas, así en tu corazón, con este pobre ministerio. Quiero agradecer a todas las personas que han colaborado, a todas las personas que con su apoyo me permiten que pueda adquirir otros equipos. Ahí, este es mi celular. Entonces, me gustaría adquirir algunos otros equipos en cámaras. Acá tengo algunas cosas que son mías, que he ido poco a poco adquiriendo y que tienen que ser renovadas. Y sobre todo, me interesa poder contratar a una persona que me ayude con el tema de redes, porque todo lo hago yo. Entonces, agradecería a aquellas personas que quieran ayudar, que me puedan ayudar para poder lograr ese objetivo, ese fin. Hermano, que el Señor Jesucristo te bendiga. Oramos por ti, le pedimos mucho a Jesús, a la Santísima Virgen por ti. Y no te olvides que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Nos encontramos mañana en Radio María a las 5 de la tarde, hora peruana, a través de internet. Que Jesucristo te bendiga, que tengas muy buenas noches, paz y bien. Hasta mañana en Radio María y hasta la próxima semana que estaremos también con este curso Conociendo a Jesús a través de los Evangelios. Jesús te bendiga, paz y bien, hasta luego. Chao, chao, nos vemos.